Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a estudiar la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. Vamos a analizar cada uno de estos puntos que pueden ver aquí a continuación. Ante todo, cabe recordar en todo caso que la sentencia definitiva, en cuanto al menos a su veredicto, es decir, si se condena o se absuelve al imputado o condenado, esto va a tener lugar tan pronto se cierra el debate y los jueces hayan deliberado. Una vez que los jueces deliberan, vuelven a la sala y señalan si absuelven o si condenan al imputado, pero reservan la lectura del fallo y por lo tanto el grueso de la argumentación jurídica que está detrás de esta decisión para una audiencia distinta, cuál va a ser la audiencia de lectura de la sentencia definitiva. Bien. En todo caso, esta sentencia, este espacio en donde el tribunal declara el veredicto puede ser inmediatamente terminada la deliberación de los jueces, digamos, tras el cierre del debate, como también podría tener lugar 24 horas después del cierre del debate, siempre y cuando haya motivos que lo justifiquen y la audiencia haya durado más de un día, etc. Todas esas hipótesis ya las estudiamos en otro video. Bien, vámonos entonces ahora ya con el plazo para la redacción de la sentencia definitiva y la lectura de esta sentencia. Esto se encuentra consagrado en el artículo 344 del Código Procesal Penal, que señala: al pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo de 5 días, fijando la fecha de la audiencia en la que tendrá lugar su lectura. Entonces, al pronunciarse sobre la absolución o condena, o sea, al pronunciarse sobre el veredicto, el tribunal puede diferir la redacción del fallo, o sea, separarla en cuanto al tiempo, y en su caso, la determinación también de la pena hasta por el plazo de 5 días, fijando una fecha para esta audiencia de lectura. Por excepción, si el juicio hubiera durado más de 5 días, se podrá ampliar, digamos, este plazo de 5 días por un día adicional por cada 2 de exceso de duración del juicio. O sea, si el juicio duró 7 días, el tribunal va a poder dictar, digamos, o va a poder citar esta audiencia de lectura dentro del 6º día. Ahora, si la audiencia duró 9 días, el tribunal perfectamente podría citar una audiencia ya no para el 6º, sino que para el 7º día. Entonces, una vez, vamos redondeando esto, una vez redactada la sentencia, el tribunal tiene que proceder a leerla en una audiencia citada para tal efecto. En esta oportunidad, es decir, en la oportunidad donde el tribunal lee la sentencia a todos los intervinientes, se va a entender notificada para todas las partes, aun cuando los intervinientes no asistan a la audiencia. Entonces, la audiencia de lectura de la sentencia es aquella oportunidad a contar de la cual se va a entender notificada a todas las partes la sentencia definitiva en el juicio oral. Preguntémonos ahora cuál es el contenido de la sentencia. Esto se encuentra regulado en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Este artículo señala: la sentencia definitiva contendrá 2 puntos. Letra A: la mención del tribunal y la fecha de su dictación, la identificación del acusado, la de él o de los acusadores. Lo repito: en primer lugar, la mención del tribunal y la fecha de su dictación, la identificación del acusado y la de él o de los acusadores. En segundo lugar, letra B, la enumeración breve de los hechos y circunstancias que hubieran sido objeto de la acusación. En su caso, los daños cuya reparación reclamaren la demanda civil y su pretensión reparatoria y las defensas del acusado. Entonces, en segundo lugar, debe también contener la enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieran sido objeto de la acusación. En su caso, también los daños cuya reparación reclamaren la demanda civil y su pretensión reparatoria y las defensas del acusado. Letra C, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados,
fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297. O sea, literal C señala la exposición clara, lógica, completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de su valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Letra D. También debe contener la sentencia definitiva, las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo. Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo. Letra E. La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiera atribuido, la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijar el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar. Entonces, letra E. Se debe también pronunciar la sentencia definitiva en relación con la resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiera atribuido. También se debe pronunciar sobre lo que en relación con la responsabilidad civil de los mismos y debe fijar el monto de la indemnización. Letra F. También debe contener el pronunciamiento sobre las costas de la causa. Debe contener el pronunciamiento sobre las costas de la causa. Y letra G. También debe contener la firma de los jueces que lo hubieran dictado. Por último, termina el artículo 342 señalando. El artículo 342 termina señalando. La sentencia será siempre redactada por uno de los miembros del tribunal, colegiado, designado por éste, en tanto la disidencia o prevención será redactada por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor y del que lo sea en la disidencia o prevención. Entonces, quien debe redactarlo es el juez redactor, digamos, que es designado por sorteo en general, y en caso de que haya algún voto disidente, debe redactar ese magistrado, digamos, ese juez, su voto disidente. O prevención también puede ser. Bien. Luego, existen ciertas materias específicas que deben, digamos, abordarse en esta sentencia definitiva en materia penal. Existen ciertas materias específicas respecto de las cuales se debe pronunciar sí o sí, o en la mayoría de los casos, la sentencia definitiva. Vamos viendo cuáles son estas. En primer lugar, la sentencia definitiva debe fijar las penas y debe pronunciarse sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad. Entonces, repito, se debe pronunciar también la sentencia definitiva sobre la fijación de las penas y debe pronunciarse sobre la eventual aplicación de alguna medida alternativa a la privación de libertad. Por ejemplo, la aplicación de alguna de las penas, digamos, sustitutivas de libertad. En segundo lugar, también debe pronunciarse sobre si la condena a una pena temporal si condena, mejor dicho, a una pena temporal, tiene que señalar con precisión el día desde el cual se empieza a contar y el tiempo que el sujeto estuvo detenido sometido a prisión preventiva, que deberá servir de abono para su cumplimiento. Se abona a la pena impuesta un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas de medidas cautelares. Entonces también debe pronunciarse sobre el día específico en el cual comienza a contarse esta pena. En tercer lugar, también debe pronunciarse sobre el comiso de instrumentos o efectos del delito y su restitución cuando fuera procedente. O sea, también se tiene que pronunciar sobre la restitución de los bienes que al efecto se hubiesen incautado en el contexto de la investigación. En cuarto lugar, también debe pronunciarse cuando se hubiere declarado falso, cuando se hubiere declarado falso en todo o en parte un instrumento público. El tribunal, junto con su devolución, ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia. Entonces, cuando se hubiere declarado falso en todo o en parte un instrumento público, el tribunal
junto con su devolución va a ordenar que se reconstituya, que se cancele o que modifique conforme disponga la sentencia. Y en quinto lugar, cuando en la sentencia se pronunciare una decisión de condena, el tribunal va a poder disponer, a petición de alguno de los intervinientes, la revisión de las medidas cautelares personales, atendiendo al tiempo transcurrido y la pena probable. Bien, eso respecto entonces de las materias específicas que debe abordar la sentencia condenatoria. Bien, veamos a continuación el régimen de recursos en contra de esta sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal. Respecto a esta sentencia definitiva, solamente procede el recurso extraordinario de nulidad por las causales contempladas en el artículo 273 y 373 y 374 del Código Procesal Penal. Las primeras, si no me equivoco, son las causales genéricas de nulidad y las siguientes son las causales absolutas de nulidad. Déjenme confirmar. 373 y 374. Sí, 373 se refiere a las causales generales, las causales genéricas del recurso de nulidad, mientras que el artículo 374 se refiere a los motivos absolutos de nulidad. Los primeros, si pudiésemos hacer una analogía con la casación en materia civil, se refieren a las causales del recurso de casación en el fondo, esencialmente, mientras que los motivos absolutos se refieren más bien a cuestiones de forma, y por lo tanto las causales de procedencia del recurso de casación en la forma. Pero esto en todo caso no es 100% preciso. Ahora, el plazo para poder interponer este recurso de nulidad, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio oral por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal, es de 10 días. Entonces, el plazo para interponer este recurso de nulidad es de 10 días desde la notificación de la sentencia definitiva y se debe entablar ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral. Se interpone ante el mismo tribunal que conoció del juicio oral, conforme dispone el artículo 372 del Código Procesal Penal. Va a ser competente para su conocimiento tanto la Corte de Apelaciones en relación con ciertas causales, pero también podría ser competente para el conocimiento de algún recurso de nulidad la Corte Suprema. También podría ser procedente, digamos, la Corte Suprema en uso de su competencia per saltum. Por ejemplo, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción a las garantías fundamentales del condenado, del imputado, o bien cuando a la luz de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia haya, digamos, sentencias contradictorias. En esos casos se podría conocer por medio de una competencia privativa, digamos, y per saltum de la Corte Suprema. Bien, veamos ya por último, para ir finalizando, la ejecución de esta sentencia definitiva en el procedimiento penal, y para ello hay que distinguir, por un lado, la ejecución de la parte penal y por otro lado la ejecución de la parte civil de la sentencia. La ejecución de la parte penal le corresponde, digamos, al tribunal de garantía, al juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal. Esto conforme dispone el artículo 113, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. Entonces, la ejecución de la parte penal le corresponde no al Tribunal de Juicio Oral y lo Penal, sino que le corresponde al juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento, y este únicamente va a poder cumplirla, va a poder ejecutarla cuando la sentencia se encuentre firme. Cuando la sentencia se encuentre firme, o sea, cuando la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, el juzgado de garantía que haya intervenido en el procedimiento va a poder ejecutar la parte penal, digamos, de la sentencia. Ahora bien, la ejecución de la parte civil de la sentencia condenatoria, la sentencia civil condenatoria, le va a corresponder no al juzgado de garantía, no al Tribunal de Juicio Oral y lo Penal, sino que va a ser competente para conocer de esta ejecución el juzgado de letra civil competente conforme a las reglas generales a través de un procedimiento ejecutivo, por regla general, un procedimiento de ejecución. Entonces, en relación con la ejecución de la parte civil de la sentencia, va a ser competente no los tribunales penales, sino que los tribunales de letras civiles conforme a las reglas de la competencia absoluta y relativa. Bien,
Con esto entonces vamos a dar por finalizado el estudio del juicio oral. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.